¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Estamos cerrando la semana. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de día viernes para revisar lo más importante de esta jornada. Y vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy con uno de los protagonistas de esta semana en materia económica, en particular desde el punto de vista de la situación gremial del empresariado. Hubo cambio de mando en la CPC y conversamos con el protagonista precisamente de esta elección, el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves. Gracias por el contacto, Ricardo. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está mirando hoy día. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, no fue una sorpresa, ¿no? Esto estaba relativamente zanjado, ¿no? Pero la votación ratifica su nombre para encabezar a la CPC en este próximo periodo, Ricardo. Y me gustaría saber, primero, cuál es su prioridad, cuál espera que sea su sello al mando de la multigremial empresarial. Importante, Sebastián, destacar que esta unanimidad que se produce no solo tiene que ver con las 6 ramas, sino que todos los empresarios que están detrás de la CPC. Por lo tanto, estamos muy orgullosos por este tremendo desafío que viene por delante, y parte de esos desafíos tienen que ver con la seguridad del país, que estamos teniendo serios y muy graves problemas, tiene que ver con las regiones y tienen que ver con el ecosistema que incorpora a las pymes también como grandes jugadores en el rol que les compete en la economía, particularmente como en muchos casos proveedores también de las grandes empresas. Ahí tenemos que ser capaces de ir articulando todo este macrosistema económico que es de tanta relevancia para Chile. Sí. Ricardo, llama la atención que uno de los temas sea el de la seguridad en particular, cuando es un tema, digamos, bien ajeno a los menesteres habituales de la CPC. ¿Por qué es tan relevante en este contexto para la actividad empresarial, Ricardo? Porque, Sebastián, sin seguridad, y lo dije también ayer, no va a ser posible atraer inversiones, no va a ser posible crecer. Mira lo que lamentablemente hemos visto en la semana con el Mercado Libre, el asalto que tuvo esa empresa, que tiene además medidas de seguridad mucho más allá que una pequeña empresa y que el normal de las compañías. Entonces, claramente aquí, si no se soluciona el problema de la seguridad, pocas empresas van a querer invertir en nuestro país. Tú sabes bien que las empresas, particularmente las internacionales, empiezan a mirar los países que son seguros o no. Incluso hemos visto que hacen recomendaciones a los habitantes de esos países que están, ya sea temporalmente aquí en Chile o en otros países. Entonces, el factor seguridad para la inversión, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país es fundamental. Ajá. Ricardo, eso se suma a otros factores que desde el punto de vista del diagnóstico del empresariado estaban también generando más incertidumbre. ¿Usted siente que es un factor adicional entonces en materia de atracción de inversión? Yo te diría que más que adicional es fundamental. Después podemos ir avanzando en todo el resto, cómo somos capaces de achicar el problema inflacionario que tenemos, cómo abordamos el tema de la reforma tributaria, la reforma de pensiones que están necesarias. Pero claramente el tema de seguridad hoy día es central, porque como te decía, ¿quién va a querer razonablemente en un país poco seguro hacer inversiones? Y por lo tanto nos hemos puesto a disposición del gobierno, lo dije ayer también, en ver cómo en conjunto somos capaces de avanzar en este flagelo que ya tanto problema nos está causando. Sí. Ricardo, usted va a asumir en un periodo particularmente complejo desde el punto de vista económico. El próximo año está proyectada una recesión de mayor o menor magnitud, pero habrá una recesión. Eso va a significar también un problema desde el punto de vista del empleo, seguramente, en un contexto de alta inflación que ya estamos viviendo, que va paulatinamente retrocediendo, pero de manera bien lenta, con reformas y discusiones políticas, varios flancos abiertos que usted ya mencionaba. ¿Cómo espera que el empresariado se inserte en ese escenario, desde el liderazgo de la CPC en particular? Sebastián, hoy día ya hemos hecho un trabajo muy importante de la mano de Juan Sutil, sin lugar a dudas. Se ha ido insertando, generando confianza. Cuando el presidente estuvo en la Cámara Nacional de Comercio hace un par de meses atrás, yo le hablé de la confianza, de la competitividad, del crecimiento. Son elementos que nosotros estamos poniendo a disposición para trabajar en conjunto con el gobierno. Me parece a mí que el escenario que tú planteas va a ser así. Lamentablemente no tenemos muy buenas expectativas económicas y por lo tanto toda la creatividad, todo el empuje nuestro va a estar en función de lograr crecimiento económico, pero aquí el que tiene la llave
Sebastián, sin lugar a dudas el gobierno, porque debe solucionar algunos nudos que hoy día tenemos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los permisos. Claramente los distintos criterios con que se otorgan los permisos para proyectos de inversión a lo largo de todo el país causan problemas. Tenemos que lograr estándares, tenemos que avanzar en la rapidez, tenemos que también avanzar en que si algún proceso de permiso tiene algún problema, bueno, ese no salga completamente del sistema, sino que se solucionen los problemas como una mejora continua. Ricardo. Yo creo que ahí es donde el gobierno nos puede ayudar muchísimo y ayudarse también a ellos. Sí, usted puso énfasis, de hecho, en su discurso ayer en este tema, en el de los permisos, en la necesidad de ir agilizando las tramitaciones. ¿Pero usted siente que el sistema hoy día actúa de manera discrecional? En algunos casos sí, porque no hay un estándar, Sebastián, en todo el país, y por lo tanto las exigencias muchas veces que ocurren en Copiapó son distintas a las que pueden ocurrir en Magallanes. Entonces, lo primero que hay que determinar es justamente hacer el estándar, pero darle también velocidad, porque claramente las inversiones se requieren hoy día. No puede ser, por ejemplo, que regiones como la de Copiapó no tengan en perspectiva nuevos procesos de inversión. Eso le hace mal a la región, le hace mal a las personas prácticamente, porque no ven entonces lugares hacia donde desarrollar su fuerza laboral. Y eso es un problema muy serio de expectativas también que tenemos que solucionar. Pero el presidente Boric, en otro contexto, recuerdo, creo que fue en la cena anual de la Tsunami este año, también decía que la necesidad de avanzar en esas tramitaciones ambientales no era un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo, sino más bien una condición, ¿no?, del desarrollo en ese sentido. ¿Usted ve que es compatible la visión que tiene el gobierno sobre este tema con la que ustedes están planteando? Yo creo que esta condición es la que tenemos hoy día, Sebastián. Está la norma y está bien que así sea. Si lo que nosotros estamos planteando no es que pasar por encima de la norma por ningún motivo, sino que la norma se aplique estandarizada en todo el país, que no haya discreción y que por otro lado tengamos una mejora en la performance de la aplicación de la norma. O sea, yo te digo, los procesos que están, que los apuremos, que los adelantemos cuando sea necesario. Y como te decía también, si hay algún proyecto que tiene problemas, bueno, que no todo el proyecto se vaya y parta todo de nuevo con los costos que eso significa, sino que se pueda ir solucionando con un proceso de mejora continua. No estamos para nada pensando en saltarlo en la norma que hoy día es la que tenemos y con esa regla del juego tenemos que jugar. Sí. Ricardo, ¿y cómo ve usted o proyecta la relación con el gobierno en ese sentido? ¿Ve que están alineados los esfuerzos del Ejecutivo con los del empresariado para ir avanzando en esa idea de recuperar el crecimiento? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno también se ha dado cuenta que es necesario el trabajo en conjunto con el sector privado y con los empresarios, porque de lo contrario, claramente no se va a poder crecer. Como te digo, me parece a mí que la llave que el gobierno tiene es generar el incentivo, generar el espacio para la inversión y el desarrollo y nosotros poner lo nuestro. Y en ese sentido también creo yo que el gobierno se ha abierto, hemos estado en conversaciones y ha ido entendiendo que le hace bien al país, Sebastián, que trabaje el gobierno con el empresariado juntos, porque así vamos a lograr salir de donde estamos y mejorar las expectativas que existen para el próximo año. ¿Usted ha visto un giro, por ejemplo, en el gobierno, en la forma en la que enfrenta este tema, el del crecimiento, en la importancia que tiene o en la misma mirada que podrían haber tenido sobre el sector empresarial en su momento? Yo creo que sí, de hecho hemos tenido reuniones con la propia gente del Ministerio de Economía para ir avanzando y tratando de destrabar algunos proyectos. El propio ministro de Hacienda, con quien me reuní en el día de ayer, también tiene esa apertura. El propio presidente, y hay que decirlo también, ha ido generando ese espacio que le planteamos en su momento de generar la confianza con el mundo empresarial y desde el punto de vista de lo que viene, y vuelvo un poquito al tema de seguridad, es lo que está faltando para que vayamos completando este espacio de trabajo conjunto. Pero creo que sí, el gobierno se ha ido abriendo a esta mejor relación con el mundo privado, porque entendió también, Sebastián, que nosotros queremos colaborar y queremos que al gobierno le vaya bien. ¿Se ha ido moderando, diría usted, Ricardo? No sé si moderando, porque el gobierno evidentemente tiene una concepción ideológica, pero sí ha ido abriendo espacios para
avanzar en la relación con... Ajá. Ricardo, ahora, respecto a los proyectos que han sido más discutidos recientemente, por ejemplo, el de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, son dos temas clave desde el punto de vista económico. ¿Usted espera que haya más espacio de diálogo respecto a esos proyectos en particular, así como están planteados y ya se están discutiendo en el Congreso? Sí, a mí me parece que es muy necesario, particularmente porque ya se discutió y ya se ha avanzado en el tema tributario. Quedan todavía muchas cosas que hacer en el Congreso, obviamente, pero a mí me preocupa muchísimo, Sebastián, el proyecto de pensiones. Claramente nosotros tenemos que resolver un problema que ya venimos arrastrando hace más de 10 años. Este es el tercer proyecto y por lo tanto, mientras más profunda sea la discusión, creo que vamos a tener un buen proyecto. Sin embargo, hay temas que nos preocupan muchísimamente, muy fuertemente, y que tiene que ver con el impacto que pueda tener este proyecto en la informalidad laboral, que pueda tener también en el mercado de capitales. Eso lo hemos planteado y claramente es un tema que tenemos que profundizar porque nos preocupan muchísimo los efectos que tengan en ese sentido. Ahora, Ricardo, también viene un contexto particular en materia económica, pero no podemos olvidarnos que muchas de las demandas que se levantaron en el contexto del estallido social siguen vigentes también, ¿no? Esa discusión le tocó enfrentar a su antecesora, Juan Sutil. Eran momentos álgidos donde en muchos momentos del debate público también se señalaba a la responsabilidad que tenía el sector empresarial en satisfacer o responder a esas demandas. Hoy día estamos en un contexto distinto, ha pasado harta agua bajo el puente, pero esas demandas siguen ahí. ¿Cómo cree usted que se deberían enfrentar esas demandas que están todavía latentes, que surgieron en ese contexto? Yo creo que, Sebastián, que un hito clave, y también de ahí que celebramos el acuerdo que hubo en el Congreso respecto a la reforma constitucional, va a ser ese proceso. Que ese proceso también dé cuenta de las necesidades de las personas, pero apuntemos justamente a resolver esas necesidades. De lo contrario, digamos, podemos repetir el proceso que se vivió y que terminó el 4 de septiembre con el rechazo del proyecto presentado a la ciudadanía. Entonces, claramente este va a ser un hito relevante para avanzar en la solución de los problemas sociales, de los derechos de las personas, y aquí claramente tenemos que avanzar muchísimo en materia, por ejemplo, de vivienda. Hay mucha gente hoy día que no tiene una vivienda digna. Tenemos que avanzar en esos procesos, que quede establecido en la Constitución y claramente también después del proceso vengan las normativas correspondientes para acelerar algo que realmente es propio de la dignidad de las personas, tener una vivienda digna. Creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que ir avanzando en la discusión del proyecto constitucional. Y Ricardo, ¿y qué rol esperan jugar ustedes en ese debate, en el que viene con este nuevo proceso que va a comenzar el próximo año? Ser actores relevantes, Sebastián. Yo creo que el empresariado no se puede restar de la política pública y la gran política, entendiéndola no como la política partidista, sino que, por ejemplo, cómo participar activamente en el rol constitucional y aportar nuestra mirada, aportar nuestra visión y también nuestras preocupaciones. Y las preocupaciones de lo que yo te digo de la vivienda digna también la tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para muchas personas, miles de personas en nuestro país. Y por lo tanto, claramente, ese rol nosotros no solamente estamos disponibles, sino que tenemos toda la intencionalidad de participar porque nos interesa que salga un buen proyecto constitucional. Ricardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos siguiendo atentamente también las discusiones más adelante que involucran al empresariado, por supuesto. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de esta edición de Agenda Económica y vamos a conversar sobre un asunto que genera mucha preocupación. En un contexto de alta inflación, hay un segmento de la población chilena que está recibiendo un impacto todavía mayor. Más de 25% ha acumulado de alza el aumento de la canasta básica en nuestro país. Hablamos de aquellos productos que son fundamentales para la sobrevivencia de una familia. Es un golpe muy duro que en noviembre incluso subió aún más de lo que lo había hecho en el mes de octubre. Solo en el penúltimo mes del año hubo un crecimiento de 3% para todos estos productos, fundamentalmente frutas y verduras que van al alza. Los detalles con la nota de María Luisa Carrera. Sumamente vacía.
Claro, estamos muy mal en eso. Y hoy la verdad que no se lleva ni la mitad, está todo demasiado caro. Hay que traer un billetón grande, ojalá que fuese como con elástico. Pero lamentablemente de esos no existen. Es que abrir la despensa, esta simple acción, es todo un desafío y no de los agradables. La división de alimentos es una de las que más ha subido su valor de acuerdo al IPC. Cuando yo compraba, un año atrás, porque yo soy sola, más de 15.000 pesos, 12.000 pesos no gastaba de los supermercados. Y ahora olvídese. Es que la inflación golpea donde quizás más duele, los alimentos. Así la canasta básica, la que compone los elementos esenciales y que permite calcular la línea de la pobreza, subió de valor hasta alcanzar los 63.587 pesos por persona en noviembre. 12.000 pesos más que en enero de este año. Este aumento significa una variación mensual de 3,6% y un acumulado a 12 meses de 27%. Cuando veamos caídas importantes en los precios energéticos, en los precios de las bencinas y que también pueda disminuir el costo de transporte, muy probablemente también vamos a ver caídas importantes en algunos alimentos. Y no es menor, el 90% de los alimentos que componen la canasta básica subió de precio. 71 de los 79 productos que componen la canasta básica de alimentos subieron de precio y lo hicieron en promedio entre un 2,8% y más de un 21%. Este último es el caso del plátano. No quiere afirmarse los precios, baja, sube. ¿Qué le dice particularmente por el plátano? Que sube el dólar, que está en paro en el puerto. Hoy día compré a 15.000. La caja. La caja, pero mañana llega a 20, el domingo llega a 25. Marcos calcula que cuando el plátano estaba a 1.000 pesos el kilo podía vender hasta 20 de estas cajas. Hoy con suerte liquida 7. Lo máximo que encontramos el kilo de plátano en esta feria de San Miguel es a 1.600 pesos el kilo. Por ejemplo, antes llevaba para toda la semana y ahora llevo para ir intercalando. Antes llevaba un manojo de plátano, ahora lleva 2, 3 plátanos. El plátano tuvo una variación mensual de poco más de un 21% y a 12 meses acumula un alza de más de un 60%. La manzana también subió de precio, al igual que el limón. Siempre esta fecha sube, se pone caro, llega hasta 3 lucas al kilo. El verde más caro que el amarillo. Y acá también se venden menos mallas, de 13 se bajó a 7. El limón tuvo un alza mensual de casi un 10% y acumula más de un 32% en el último año. Antes se llevaba mucho más limón, incluso se podía hacer hasta jugo y guardarlo en botellita y tenerlo para después. Canasta básica que se dispara y que además podría significar un aumento de la pobreza. La pérdida del poder adquisitivo estaría afectando mayormente a la población más vulnerable. Una estimación de Libertad de Desarrollo que utiliza las distintas canastas básicas y la línea de la pobreza determinadas por el Ministerio de Desarrollo Social y actualiza el ingreso por el índice de remuneraciones, determina que desde hace 2 años habría más de 300.000 personas en pobreza. 335.351 personas más, rozando levemente las 2.500.000. Queremos recordar que para contrarrestar el alza en la canasta básica de alimentos se encuentra disponible el subsidio a la canasta básica familiar que llega a más de 3 millones de personas y que se actualiza mes a mes de acuerdo con el informe que elaboramos acá en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¡Compren algo! ¡Todo barato! Alza en el costo de la vida que golpea la canasta básica de alimentos que en un año ha tenido un aumento de más de 13.000 pesos, afectando así a gran parte de las familias en nuestro país. Bien, cambiamos de tema a tono con estas fiestas de fin de año donde aumenta muchísimo el consumo. Desde el Servicio Nacional del Consumidor, del CERNAC, lanzaron una campaña para orientar precisamente a los consumidores. Es una campaña que busca reforzar aquellos derechos y garantías que tienen los consumidores al momento de realizar compras, sobre todo en este contexto de Navidad. La ley establece una serie de derechos para las personas, dice el CERNAC, entre ellos, por ejemplo, la ampliación en el plazo de la garantía legal a 6 meses en caso de que un producto salga defectuoso. Ojo, eso no significa el cambio de cualquier producto, sino aquellos que presenten algún problema. Hay otro tipo de derechos que se han extendido también hacia el comercio electrónico. Plataforma obligada por estas fechas. La obligatoriedad, por ejemplo, del retracto, arrepentirse sin causa de compras realizadas por Internet, también llega a este ámbito. Son algunos de los derechos de esta ley pro consumidor. Se cumple justamente un año ya de vigencia. Entre ellos aparece esta extensión de la garantía legal, el derecho a retracto y también otras normas vinculadas al uso de tarjetas de crédito. Estamos acá en presencia de un cambio legal reciente
de un año, ¿no es cierto?, donde hay muchos de estos derechos además que entraron de forma paulatina y que han tenido una aplicación hace pocos meses. Esto es un llamado que hacemos siempre, pero en particular en las fiestas de Navidad a comprar en el comercio formal. Esto es importante primero porque efectivamente protege los derechos de los consumidores y también porque es lo que corresponde. El derecho a la garantía legal, que es que ahora la ley reconoce 6 meses para optar por 3 opciones. 6 meses desde que el producto ha sido recibido para cambiarlo, solicitar su reparación o la devolución del dinero cuando el producto sale defectuoso o sale con fallas. Hay algunos casos en que productos durables pueden fallar al mes 4 o al mes 5 y ahí el consumidor siempre ahora va a tener el derecho. Además, se amplía el derecho retracto, el derecho al arrepentimiento que tienen los consumidores cuando el producto puede estar en perfectas condiciones, pero que en este caso, sin expresión de causa, el consumidor cuando hace una compra, por ejemplo, en el comercio electrónico, desde que lo recibe, va a tener 10 días para poder arrepentirse de ese derecho. Y el proveedor, la empresa, no podrá limitar ese ejercicio, va a tener que aceptarlo. Bien, vamos a ir a otro tema. Viene un reajuste importante en nuestro país, reajuste de tarifas, tiene que ver con las autopistas concesionadas. Recordemos que los contratos establecen un reajuste cada 1 de enero en base al IPC acumulado al noviembre del año anterior. Es decir, si nos basamos en este dato de noviembre pasado, 13,3%. Ese debería ser el reajuste para las autopistas a nivel nacional. Sin embargo, después de una serie de conversaciones, el MOP ha anunciado de una alza progresiva de las tarifas de autopistas el próximo año. El primer ajuste se va a hacer en enero, pero será de 6,7%. Sigue siendo alto, pero de todas maneras es casi la mitad de lo que podrían haber exigido las mismas autopistas, que por contrato legalmente están autorizadas para realizar este tipo de reajustes. Escuchemos al ministro Juan Carlos García, explicó detalles del acuerdo. Este año la inflación ha significado un alza de distintos servicios y los peajes tampoco ha sido la excepción. Para amortiguar el golpe que significa esta alza, vamos a aplicar una fórmula inédita que permite parcelarla en el tiempo. Esto significa que en enero, tanto el TAG como los peajes subirán 6,7%. El sistema de peajes requiere cambios y estamos trabajando para avanzar hacia una política nacional de peajes. Bien, así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Sigan con más informaciones en CNN Chile. Buen fin de semana.